Dios los bendiga. Vamos a mirar este tema que es urgente también, como la inscripción o como la formación de lo que es iglesia. ¿Qué es iglesia? Es un cuerpo. La cabeza es Cristo. Vimos en Efesios capítulo 2 y en todos los apartados de, como nos habla Pablo, hay un cuerpo. Ese cuerpo es una iglesia. Es una iglesia. Y vemos entonces cómo inscribirlos, cómo anotarlos, cómo integrar ese bautismo. Entonces, hay muchas ideas frente al bautismo, pero vamos a mirar las formas que hay de bautizo. Con Juan Bautista o el Bautista se llama por inmersión, de Juan Bautista por inmersión, para que lo comprendamos un poco mejor. En la mente de nosotros está que hay que bautizar por inmersión, por colocar a la persona y meterla al río Jordán. Entonces, el bautismo de Juan Bautista y a Jesús es en el Jordán. O sea, el bautismo real sería bautizar por inmersión en el Jordán, no en una pileta, no en una piscina, y no en el río, y no en la cañada, y no en la quebrada. No es correcto. Es en el Jordán. Entonces, hermanos, alistémonos para ir al Jordán para que seamos bautizados. Incorrecto. ¿Dónde queda el Jordán? Nadie sabe. Solamente los que viven en el Jordán. En Israel, nosotros no sabemos. Entonces, si vamos a ser bíblicos, seamos bíblicos. Vamos a bautizarnos a los 30 años en el Jordán y que venga un amigo llamado Juan. Eso es el bautismo en arrepentimiento. Entonces, vamos a ver qué nos enseña Jesús. Entonces, ¿cómo bautizar? Si es San Juan, sería por arrepentimiento en agua. Entonces, bautizar por arrepentimiento en agua. ¿Quién cumple el requisito? Prácticamente nadie. Entonces, pasamos a Mateo 28, 19. Entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 28, 19? Entonces, vayan por el mundo entero y bauticen en el nombre del Padre, atención, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es una fórmula que no son tres dioses. Si dice el nombre del Padre, Creador, del Hijo, que es el Salvador, y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hablaremos después en otra grabación. No podemos tomar todos los temas, como yo les he explicado. Solamente estamos hablando de tres. Juan 1.26. Génesis 1.26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el Génesis 1.26, hagamos, es algo como trinitario. Y después dice en Mateo 28 y 19, vayan y bauticen en el nombre del Padre, otra vez, del Hijo, del Espíritu Santo. Son tres. Tres que no es singular, sino plural. Es un Dios, pero vemos que hay personas diferentes, o sea, seres diferentes. No son tres dioses, como hacen pensar de que hay tres dioses. No hay tres dioses. Sería idolatría, aunque el tema de la idolatría ya lo grabamos en otro momento, que es la idolatría. Después hablamos o repetimos acerca de la idolatría, que no son las imágenes, aunque en Éxodo 32 aparece, pero es la idolatría del becerro, de un animal, no de las imágenes como tal. Bueno, después hablamos o repetimos nuevamente el tema. Entonces, vemos acerca de esto. Entonces, ¿por qué niños? Porque los niños, cuando decimos que en Juan es por arrepentimiento, en Jesús, en Marcos 16 aparece también, Marcos 16 nos está diciendo que ese bautismo es para las personas que estén en arrepentimiento. Entonces, personas que están arrepentidas. Las personas arrepentidas se salvarán. El que crea se salvará.
El que crea, atención, pero es un bautizo. Y en tiempos de Jesús y en tiempos de los apóstoles y de Pablo era una persecución. Ellos tenían que correr y bautizar. Entonces ellos creían, se bautizaban. Entonces no había tiempo de sumergirlos en agua, no había tiempo. Ellos solo creían, se hacían bautizar con algo de agua. San Pedro y San Pablo en las cárceles bautizaban, pueden buscar en Hechos de los Apóstoles, no bautizaban en el Jordán, sino que bautizaban según el momento. Parecen muchos relatos de los primeros cristianos que casi con un poquito de agua se hacían bautizar, pero es por la Trinidad. Entonces, aparece, ¿por qué, niños? Si usted se ha arrepentido de sus pecados, es porque tiene pecados. Pero si usted no tiene pecados, no necesita arrepentimiento. Entonces, un niño no tiene pecados. Solamente se le borra el pecado original. Solo el pecado original. Entonces, por eso en Adán y Eva hubo un pecado original, que era la desobediencia. Entonces se les da la gracia. Entonces pasamos de Juan en arrepentimiento a Jesús en gracia. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? Es como esa gracia de Dios. Aunque hay una organización que es los testigos, que no es iglesia, sino que es una organización, Watchtower, en Brooklyn, Nueva York. Esa organización dicen que el Espíritu Santo no existe, que es pura gracia de Dios. Pero es la gracia del Espíritu Santo. Así como los demonios son muchos, Belcebú, Lucifer, el anticristo, el hijo del diablo. Entonces, en el orden divino también está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es un orden, es una jerarquía. Entonces, en la jerarquía está el Espíritu Santo. Entonces, es la gracia. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, baja el Espíritu Santo y dice el Padre: este es mi Hijo, el predilecto. Entonces son tres. Y decimos entonces, los niños no tienen pecado. Entonces, ¿qué es lo que se van a arrepentir? No tienen pecado. Solamente llega la gracia por gracia del Espíritu Santo. Y familias enteras, pongan atención, familias enteras. En Hechos capítulo 16, 32, familias enteras eran bautizadas, no los mayores de 30 años que estaban junto al Jordán y que estaban arrepentidos, es familias enteras. Lean Hechos 16, 32. Hechos 16 de los apóstoles 16, 32, las familias enteras eran bautizadas. Entonces ya estamos entendiendo, no es la cantidad de agua, no es solo el hecho del arrepentimiento, porque los niños no tienen pecado. Entonces vamos avanzando y dándonos en cuenta que es una fórmula trinitaria, es un mandato de Dios en la Trinidad. Y vamos avanzando. Juan bautiza a Jesús, Jesús bautiza a los apóstoles bautizan a los sucesores, Tito, Timoteo y Pablo. Se llama la sucesión. Juan, Jesús, los apóstoles y los sucesores en tareas. Y por eso hablamos de la iglesia, que es la columna y base de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Qué es la sucesión apostólica? Juan 20, 21. Jesús le dice a los apóstoles: tomen el Espíritu Santo. Lo que queda atado, queda atado. Lo que queda desatado, queda desatado. Quien perdona es Dios, pero con el Espíritu Santo el sacerdote ha recibido la gracia del Espíritu Santo. Hecho Juan capítulo 20, versículo 21. Léanlo. No es Dios el sacerdote, pero recibe el Espíritu Santo. No es Dios el sacerdote, pero tiene Espíritu Santo. Se llama la consagración. Consagración. Eso es entonces el orden de un bautismo trinitario, que es en familias enteras por sucesión, y en diferencia en bautismo en agua sola. No es agua sola, es en la gracia del Espíritu Santo, es una gracia, es un regalo. Hay personas que dicen entonces en Marcos y en Hechos de los Apóstoles: el que crea se salvará.
pongan atención, el que crea se salvará. Atención, estamos hablando del futuro, se salvará. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen en la iglesia? Se llama iniciación, iniciación cristiana. Se llama iniciación, no son cristianos de verdad, son cristianos pero por gracia, pero después recibirán una confirmación para decir que son cristianos de verdad. Entonces se llama iniciación cristiana. Entonces el que crea se salvará en futuro, porque Judas estaba con Jesús. Judas estaba con Jesús. Pregunta, ¿Judas se salvó? No, se ahorcó. Entonces, y él sacaba demonios y fue bautizado. A lo mejor fue en el Jordán también, pero no se salvó. Entonces, hay personas que dicen, yo ya soy salvo porque ya me bauticé. Yo primero pertenecía a una iglesia X, regularmente dicen que católica, y que se retiró de la iglesia católica, se bautizó y que ya es salvo. Ya es salvo. ¿Y por qué Judas no se salvó? ¿Por qué? La respuesta, porque no está muerto. Usted no está muerto. Si usted está bautizado en Cristo, recordemos que es en Cristo, y en Mateo 28, ¿qué es lo que dice? Es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Marcos y Pedro hablan de se salvará, pero es un bautismo hacia el futuro, hacia una realidad trascendente, y no ipso facto, no está lista, o sea, usted está vivo. ¿Por qué? Porque usted, como no está muerto, usted está supeditado, está expuesto a Efesios 6:11. ¿Qué dice Efesios 6:11? Nuestra lucha es contra los demonios, contra principados, contra todo esto. O sea, usted no está salvo, usted lo están persiguiendo los espíritus, a usted lo están atacando los espíritus, toda clase de espíritus. Primera de Pedro capítulo 5, creo que el versículo 8, ¿qué es lo que está diciendo? El enemigo como león rugiente, o sea, esto es una lucha. Usted todavía no está, el enemigo se le va a meter por los pecados, por el dinero. Muchas iglesias lo que hacen es ofrendas y diezmos, y muchos tienen aviones, tienen muchísimo dinero, tienen mansiones en Miami, en Estados Unidos. Jesús no vino a eso. Jesús dijo, déjenlo todo y síganme. No consíganlo todo con el diezmo. El tema del diezmo después lo vamos a grabar. El tema del diezmo es muy delicado. Después lo vamos a tratar, porque Jesús nos pide que lo dejemos todo. Los apóstoles dicen, lo hemos dejado todo. Pedro, ¿y Jesús, qué nos va a tocar? Dice, salvación y vida eterna. Entonces es la eternidad, no es la temporalidad, porque aquí el enemigo de nosotros es el mundo, la carne y el demonio. Entonces, y el demonio está en todas partes, está en el dinero, está en el poder, está en el placer, está el demonio. Entonces no podemos llenarnos de cosas por pensar en la bendición, hay que cuidarse mucho de esa parte. Entonces, estamos vivos y luchando, o sea, todavía no somos salvos. Satanás está ahí, puede que esté a tu lado. Puede que esté a tu lado o esté dentro de ti, un espíritu engañoso. Hay muchos pecados. Judas tenía ese espíritu del dinero, del poder. Pero cuando vio que no tenía poder, sino 30 monedas, las botó y dijo, yo no quiero esto, yo quiero más. Y se suicidó. Entonces, y muchas iglesias dicen que son salvas. Eso no es correcto. Porque si usted lee Juan 13:34, Juan 13:34. Entonces en Juan 13:34, San Juan 13, Juan 13:34. ¿Qué es lo que nos dice? Ya para terminar, el tema es gigantesco, pero lo hacemos corto para que usted lo vuelva a repasar, lo vuelva a mirar, lo reflexione, lo ore como católico, como cristiano, lea, ore, sobre todo el Nuevo Testamento, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos, y como cristianos y católicos, ¿qué tenemos que decir? Simplemente, amados los unos a los otros. La pregunta es, ¿tú eres bautizado? ¿Estás arrepentido? ¿Eres salvo? Dices tú, pero tú amas a tu hermano, tú amas a los musulmanes, tú amas a los católicos, tú amas al drogadicto, tú amas a la prostituta,
la amas. Porque si no es así, eres un fariseo, eres un hipócrita, un sepulcro blanqueado, que dices que eres salvo y que todos van para el infierno. Estás mintiendo, estás mintiendo. Porque Jesús dice que nos amemos, amad a vuestros enemigos. En Lucas capítulo 12, versículo 27, estamos leyendo esa palabra estos días. Entonces, tú dices que amas a tu hermano, pero no lo amas, lo odias. Y todos somos hijos de Dios y odias a tus hermanos. Puedes odiar a tu familia, a tu congregación, a los católicos, los odias a muerte. Eso es mentira, es Satanás. Y dices que eres salvo, ¿estás seguro que eres salvo? Cuando no cumples Juan 13:34, de que no amas a tu hermano, tienes que pensar, estás bautizado y eres salvo, pero no amas a tu hermano, eres un hipócrita, un sepulcro blanqueado. Si yo no amo mi corazón a mis hermanos musulmanes, judíos, cristianos, evangélicos y mis hermanos católicos, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy mintiendo. Por eso, hermanos, oremos y pidamos al Señor que entendamos que somos un cuerpo de Cristo, que está en la palabra de Dios, está en todas partes, somos el cuerpo de Cristo. Carta a los Efesios, Gálatas, 1 Corintios, puedes leer, hay una sola iglesia, hay una sola fe. Juan 17, un solo Dios y Padre de todos, decía Jesús. Dios los bendiga y oremos. Se pueden suscribir y orar por esta evangelización. Dios los bendiga.